Al día de hoy, como dijimos la semana pasada, vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Mucha gente se confunde y cree que son los frutos, pero no son los frutos, es el fruto, porque solamente es uno solo. Vamos entonces a las Escrituras, pero antes déjeme decirle que el fruto del Espíritu es la verdadera esencia de la vida cristiana. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando de la esencia de la vida cristiana. Vaya conmigo a Juan 15, versículo 1 al 11. Juan 15, del 1 al 11, aunque voy a ir verso por verso en algunas partes, pero vamos a hablar desde el versículo 1 al versículo 11. Y la palabra nos dice de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesucristo mismo. Y Él nos dice: yo soy la vid verdadera. O sea que pueda que haya una vid, pero no sea verdadera, es falsa. La vid verdadera es Él. Ahora, cuando hablamos de la vid, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esa planta que produce uvas. Esa es la vid. Y el Señor dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En otras palabras, Jesús es la vid, el Padre, Dios Padre, ¿es quién? Es el labrador, es el que la cuida, es el que la cultiva, es el que la poda o la corta. Ya vamos a ver más adelante. Jesús es la vid verdadera. En otras palabras, es la verdadera fuente de vida para nosotros los creyentes. Nosotros, usted y yo, somos ramas conectadas a Él y extraemos esa vida de Él, como las ramas extraen los nutrientes necesarios para sobrevivir y florecer. A veces, a primera vista, ¿sí o no?, nosotros podemos suponer que las ramas dan fruto. Miramos el árbol y decimos: las ramas dan el fruto. Pero en realidad es la vid la que hace que todo eso suceda. Una rama separada de la vid no produce ningún fruto. La vid entonces extrae el alimento de la raíz. Miren qué interesante. Y esta bombea ese alimento hacia el interior de las ramas. Recuerden, ese es Jesús, para que puedan dar fruto. Eso significa que la vida espiritual no es obra nuestra, y el fruto que damos tampoco es nuestro. Es la obra de Dios en nosotros. Sigamos con Juan 15, 2. Nos dice: Él, ¿quién es Él? Dios, es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. ¿Para qué? Para que den aún más. Interesante. ¿Qué es lo que hace el Padre, el labrador? Él corta de Cristo, que es la verdadera vid, toda rama que no produce fruto. En otras palabras, nosotros somos llamados a producir fruto, pero no podemos nosotros producir ese fruto por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad. Tenemos que estar conectados a la vid, porque es de la vid que se produce el fruto en la rama. Nosotros como ramas tenemos que estar conectados a la vid verdadera para poder producir entonces fruto. Pero dice que Él corta. Dios Padre corta. Y no solamente corta aquella rama que no produce fruto, sino que también poda las ramas que sí dan fruto.
Bueno, hasta cierto punto, no sé si muchos entendemos lo que es cortar y lo que es podar. Porque cortar, cuando dice aquí, él corta la rama que no produce fruto. O sea, una rama estéril que no está produciendo fruto, Dios la va a cortar. Ahora, podar también se usa en el sentido de cortar, pero la intención de podar es para que dé más fruto. Dice, para que den aún más. La poda, el padre, o la poda de forma al árbol, fíjense bien, para darle apariencia. Usted poda un árbol para darle apariencia. En el sentido espiritual, nosotros perdimos en el jardín del Edén la imagen y semejanza de Dios. Ahora el Padre está podándonos. ¿Para qué? Para que nos parezcamos más a Jesús, que es la vid verdadera. Entonces esa es la forma de cómo poda el árbol, para darle apariencia o control de tamaño. Miren qué interesante. La Biblia también nos dice espiritualmente que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. También no solamente para el control de tamaño, sino que mientras Él corta, lo que le llamamos a menudo la poda, elimina las ramas muertas. Mira qué tremendo. Una rama que se seca. ¿Ha visto usted algún árbol donde hay varias ramas que están secas? Esas hay que cortarlas. ¿Por qué? Porque están muertas, están enfermas o problemáticas. ¿Para qué? Para mejorar la salud general del árbol. Ahora, ¿cómo es que una rama, nosotros siendo ramas espiritualmente hablando, cómo es que podemos llegar a morirnos? Sencillo, separándonos de la vid, separándonos del árbol. Hablábamos al principio, mientras platicábamos, esto es una relación con Dios, una relación con Cristo. Como rama tengo que estar conectado, porque si no, ¿qué sucede? Me muero. Si no, me enfermo. Y si no me enfermo, también vengo a ocasionar muchos problemas. Y el Señor tiene que podar o cortar esas ramas para mejorar la salud del árbol, espiritualmente hablando. Juan 15:3 nos dice lo siguiente: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Miren qué tremendo. Ustedes ya han sido, ¿qué? Podados. O sea, ya nos dio forma. ¿Forma de qué? Forma espiritual, para que nos parezcamos más a Cristo. ¿Cuándo es que nosotros entonces fuimos podados? Y no solamente podados, sino purificados. Dice ahí, por el mensaje que les di. ¿Cuál es el mensaje que les di? Cuando se nos predicó el Evangelio, cuando entendimos que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos acercarnos a Dios, cuando entendimos de que somos pecadores y que necesitamos arrepentimiento, es cuando entonces el Espíritu Santo, y de hecho déjame decirle, aquí podemos ver nosotros lo que nosotros creemos como el Dios Trino, la Trinidad de Dios. Jesús es la vid verdadera, el Padre Celestial es el labrador, y ¿quién es el que hace toda la obra? Es el fruto del Espíritu, es el Espíritu Santo. Dice entonces, ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Hablábamos también al principio, usted necesita estar leyendo la Biblia. No es suficiente con que yo escuche un mensaje, aunque debo de hacerlo, pero tengo que estarme alimentando constantemente con la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la Biblia.
Dice entonces, en el libro de Romanos, para que entendamos mejor esto, el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 17 al 24, nos dice lo siguiente. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunas ramas del árbol de Abraham. ¿De qué está hablando? ¿Cuáles ramas de Abraham? Sigamos leyendo. Algunos del pueblo de Israel, para que sea más claro, ¿han sido qué? Han sido arrancadas. Miren qué tremendo. Porque en el Antiguo Testamento se consideraba al pueblo de Israel como la vid. Pero dice el Señor que han sido arrancadas. Algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas, y ustedes, los gentiles, entendemos que nosotros somos gentiles, no importa de dónde seamos, siempre y cuando no seamos judíos, israelitas, somos gentiles. Dice entonces, los gentiles, y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre. No éramos parte del olivo de Dios, pero dice, fueron injertados. ¿Usted alguna vez ha visto cómo se injerta una planta? Es cuando se le ha cortado una rama y usted toma otra rama de otro árbol, no es del mismo, pero viene y ahora la injerta, la pega a este nuevo árbol. Y eso es lo que nosotros somos. Somos ramas injertadas. Dice entonces, así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham. ¡Wow! Ahora nosotros recibimos, al venir a ser ramas injertadas, la misma bendición que Dios le prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene ¿de dónde? De la raíz del olivo especial de Dios. Mucha gente a veces se confunde. La salvación siempre ha sido por fe, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Y cuando Dios a veces, ¿usted recuerda que Dios le cambió a una persona su nombre? A Jacob. Él peleó con Dios y Dios le cambió el nombre ¿a quién? A Israel. Y a veces la gente se confunde por no conocer mucha Biblia. Creen que está hablando de el Israel étnico, cuando Dios está hablando de esta vid, de esta raíz, de este olivo. ¿Cuál es ese olivo? Bueno, ¿cómo comenzamos? Algunas de las ramas del árbol de Abraham. ¿Y quién es Abraham? Es el padre de la fe. Entonces a veces la Biblia habla de Israel y a veces habla de Jacob. Jacob como nación, como la nación de fe, o Israel como la nación étnica. Dice entonces, dice, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo. ¿Cuál es ese alimento nutritivo? El que nos está dando Jesús, al estar conectados a Él. Fuera de Él, te vas a morir. Que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Versículo 18. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Mira qué interesante. Dígale al vecino, eres una rama. No se vaya a confundir, le diga rama. Eres una rama. Y quiero que lo entienda. Por esta razón, porque a veces nos confundimos, ¿verdad? Y creemos nosotros que ahora somos la niña de los ojos de Dios. Y podemos hacer lo que yo quiera y lo que me dé la regalada gana. No. Recuerde que la rama original de esa vid fue arrancada. ¿Por qué? Porque se negaron a creerle a Dios. Ahora, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros vamos a estar aquí jactándonos de que hemos sido injertados?
¿Acaso Dios no tiene el poder para arrancar esa rama injertada y volver a injertar la rama original? Tremendo. ¿Qué dice? Nosotros no somos la raíz. ¿De dónde proviene el fruto? De la raíz, del árbol mismo, de la vid. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Eso se llama arrogancia, ¿no le parece? Versículo 20, es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. No. Y usted dice, pero ¿cómo van a creer en Cristo? Si es en el Antiguo Testamento, Cristo apareció en el Nuevo Testamento. Desde Génesis, Dios hizo la promesa que iba a enviar a Jesucristo. Pero no creyeron. Algunos sí, la mayoría no. Ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. ¿Y qué es lo que podría suceder? ¿Por qué tengo que tener temor? Nos dice el 21. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, o sea, a los israelitas, el pueblo escogido por Dios, tampoco te perdonará a ti. No. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Dice el 22, fíjate en que Dios es bondadoso, en eso tenemos que estar pendientes. ¿Qué es la bondad de Dios? Acabamos de cantar sobre la bondad de Dios. Es lo bueno que Dios ha sido con nosotros, que siendo una vid silvestre, Dios cortó la rama de esa vid silvestre y las conectó a la vid verdadera que es Cristo Jesús. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando nosotros nacimos de nuevo. Me encanta. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es que tiene dos caras la cosa. A veces nos encanta escuchar las bendiciones, pero también hay maldiciones. A veces queremos oír solamente del amor de Dios, pero Dios regresa, Cristo regresa una segunda vez. Y ya no es para mostrar ese amor. Ahora es para ¿qué? Para traer juicio. Es severo con los que desobedecen. Tú no te preocupes, obedecen a Dios y no hay problema. Porque Él es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo. ¿Cuándo? Si sigues confiando en su bondad. Si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. ¿Por qué? Porque si yo dejo de confiar en Dios, dejo de confiar en su bondad, vengo a ser como esa rama muerta. Porque ya no me estoy alimentando de la vid verdadera. Ahora yo dependo de mí mismo. ¡Qué tremendo! Tú también serás arrancado por completo. 23. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, escucho esto, me encanta. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, está hablando del Israel que étnico, volverá a ser injertado. Me encanta. Es que Cristo regresa, ¿y sabe a dónde regresa? A Jerusalén. ¿Y sabe qué? Ahí muchos de estos judíos que el día de hoy andan haciendo barbaridades, van a volver a creer. Van a recibir entonces a Jesús como lo que es el Mesías que Dios les había prometido. No todo Israel, pero algunos sí. Dice, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Ay, ay, ay. Versículo 24. Tú, como gentil, tú por naturaleza eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, ¿qué quiere decir cultivado? Alguien lo plantó.
que Dios no envió a Cristo a morir por nosotros. Él es la vid verdadera. Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenece. Me encanta. Sigamos entonces con Juan 15. El versículo 4 nos dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Mire, me llama la atención una palabrita que de ahora en adelante la vamos a ver muy seguido. ¿Cuál es? La primera palabra del versículo 4. Permanezcan. Somos llamados nosotros a permanecer. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Mire qué interesante. Una rama que es cortada de la vid no puede producir fruto. Por eso le dije, a veces miramos la rama y decimos nosotros, la rama es la que produce el fruto. No, es la vid la que le da a la rama ese fruto. Pero no podemos producir fruto si la cortan de la vid. Muchos de nosotros, cuando leemos la lista de este fruto del Espíritu, muchos de nosotros tal vez podremos esforzarnos para tratar de producir ese fruto. Pero esto es como los chinos. Los chinos ahora producen un repollo, pero no es repollo, es plástico. Pero usted se lo come como que fuera repollo original. Es más, yo creo que ni cuenta se había dado, pero hay una carne de cangrejo, es plástico. Pero ahí estamos felices comiendo plástico, pensando que es que cangrejo, es imitación de cangrejo. Nosotros podemos imitar, pero no es el fruto verdadero, porque ese fruto no lo produzco yo, lo produce el Espíritu Santo en mí. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos, a menos que, ¿qué? Otra vez la palabrita, permanezcan en mí. Nosotros como creyentes somos llamados a permanecer en él. Yo creo que ya le he dicho esto anteriormente. Cuando de repente dejo de ver a alguien que yo conozco por mucho tiempo y que supieron que yo me había convertido al Evangelio, siempre la pregunta: ¿y todavía sigues en la iglesia? Es que soy llamado ¿a qué? A permanecer. Porque si yo me separo de Cristo, me muero. Así de sencillo como es. Somos llamados a llevar fruto, pero a menos que ¿qué? Que permanezcamos en él. Bueno, ¿qué es entonces permanecer? Permanecer es mantenerse sin mutación. ¿Qué quiere decir esto de mutación? ¿Con qué se come? Sin cambio. O en un mismo lugar. Estado o calidad. Es mantenerse, es mantenerse, quedarse, continuar, durar, seguir, estar, persistir, perpetuarse, conservarse, resistir. Así que cuando me hacen esa pregunta me siento incómodo porque no entienden. No, yo no me metí a una religión, yo entré en una relación con Dios. ¿Y esto es para qué? Es para siempre. En cambio, mutación es cambiar, es alterar, es variar, es transformar.
es modificar el repollo de plástico. Es volver inmutar. ¿Y cuántos de nosotros, el día que Jesús regrese, nos vamos a llevar una gran sorpresa? Porque de nuevo, podemos imitar al repollo, pero no es el repollo original, es plástico. Podemos imitar la carne del cangrejo, pero yo sé cuando estoy comiendo cangrejo y cuando estoy comiendo plástico. En otras palabras, yo puedo imitar esa, ¿cómo le podríamos decir? Esos aspectos del fruto del Espíritu. ¿O no conoce usted a gente que es paciente, pero no tiene el Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo es que es paciente? No, lo que pasa es que ha aprendido a imitar esa paciencia. Porque yo le garantizo de que si él no es el Espíritu Santo quien le está dando ese fruto, tarde o temprano se le va a acabar la paciencia. Porque esta la da ¿quién? La da el Espíritu Santo. Él la produce, no nosotros. Sigamos con Juan 15, 5 al 11. Nos dice el versículo 5: ciertamente yo soy la vid. Otra vez más, Jesús. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen, otra vez la palabra, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? No pueden hacer nada. Wow. Bueno, y si no puedo hacer nada, podré salvarme a mí mismo. No puedes hacer nada si no estás conectado, si Él no te ha injertado en la vida verdadera. El que no, ¿qué? Otra vez, el que no permanece en mí. ¿Qué le pasa al que no permanece en Él? Es desechado como rama inútil. O sea que yo soy rama, soy injertado en la vid verdadera, pero puedo convertirme en una rama inútil. ¿Cuándo es que me convierto en una rama inútil? Cuando dependo de mí mismo y no dependo de la vida que me da la vid. Cuando dependo de mis propias fuerzas y no del Señor. Cuando dependo de mis habilidades o mi inteligencia y no de lo que Dios me da. Y hay muchos el día de hoy que están dependiendo de ellos mismos. ¿Le llamamos qué? Religiosos. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Mira qué tremendo. ¿Por qué se seca? Es sencillo. Corte usted una rama de un árbol y déjala ahí al pie del árbol. ¿Qué le va a pasar a esa rama? Se va a morir. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que separados de Dios voy a seguir yo viviendo y voy a producir fruto? Quizás, pero por los chinos. Es un fruto plástico. Me acuerdo que alguien tenía un pan dulce así, de esos panes mexicanos. Era de hule, de plástico. Y alguien que invitaron para que tomáramos café, le dimos ese pancito. Y era visto la mordida que le pegó cuando se dio cuenta que era plástico. Qué tremendo, muchos de nosotros nos vamos a dar cuenta de que mucho del fruto que según nosotros estamos produciendo para el Señor es plástico, no es verdadero. Todas esas ramas, ¿cuáles ramas? Esas ramas que no pertenecen en Él, esas ramas inútiles y secas, que dice, todas esas ramas se juntan en un montón, ¿para qué? Para quemarlas en el fuego.
Yo me asusto cuando veo tanto, porque entiendo que he sido llamado a dar fruto, pero que ese fruto no lo puedo producir yo, que tengo que estar conectado, tengo que permanecer conectado a la vida, a Cristo, para que Él pueda producir en mí ese fruto del que estamos hablando. Versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Un versículo pero bien mal interpretado. Porque creemos que nos está diciendo que yo puedo pedir lo que quiera. Pues tengo noticias para ti. Yo vengo pidiéndole a Dios una casa en Beverly Hills y no la tengo. Entonces no es, pueden pedir lo que quieran. Pero así lo usan muchas religiones el día de hoy. Tú pides lo que quieras y Dios te lo va a dar. No es cierto. Pues vamos a leer. Si ustedes permanecen en mí, hay que permanecer en Él. No puedo andar ahí de diablito y creyéndome que soy santo. Tengo que permanecer en Cristo. ¿Y qué más dice? Y mis palabras permanecen en ustedes. Es que la Biblia nos dice de que tengo que pedir en oración a Él, pero de acuerdo a su voluntad, no a la mía. Por eso también hablábamos al principio. Dios me dice que yo vaya y ore por el que está enfermo. Y en obediencia a Él yo voy y lo hago. Pero yo no puedo decirle a alguien que va a ser sano, porque yo no sé. Yo solamente estoy actuando en obediencia a lo que el Padre me está diciendo. Pero el que sana es Él. ¿Y Dios es qué? Soberano. ¿Y de dónde saqué yo que Dios es soberano? De la misma Biblia, de la palabra de Dios, de sus palabras. Él es soberano. ¿Y qué quiere decir eso? Que Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere. Yo no puedo manipular a Dios. ¿Se acuerda usted de Job? Al principio del libro nos dice quién era Job. No había nadie como él. Un hombre de integridad. Pero el diablo metió la cola y se presentó delante de Dios. Y Dios le dijo: oh, ¿has visto a mi hijo Job? Y el diablo le dice: ah, claro, porque tú lo has bendecido con todo. Déjame que le apriete unas par de tuercas ahí a ver si es cierto. Y el pobre, bien, nosotros ya por leer la palabra entendemos qué fue lo que pasó. Pero Job no sabía. Job no sabía por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Y pierde todos sus hijos en un solo día. Pierde todos sus hijos, pierde todos sus bienes. Y lo único que le queda es la mujer de la juventud. Mire, la soberanía de Dios le quita todo, menos a la mujer. Porque Dios tenía un plan también para la mujer. La mujer es la que le dice a Job: ya maldice a Dios y muérete. Ah, gracias, muy amable la mujer de Job. No, pero es que dice la Escritura que a pesar de todo esto, Job no pecó contra Dios. Integridad. Permaneció. Y al final, Dios lo bendice. Le devuelve más hijos de los que perdió y más riquezas de las que perdió. Yo siempre le digo a la mujer, no sé por qué, al llegar allá le vamos a preguntar: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, o sea, quiere decir que obedezcamos a la palabra de Dios.
Yo no puedo decir que permanezco si estoy en desobediencia. Permanece, y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran. Ahora ya entendí. Primero tengo que permanecer en Él. Y al permanecer en Él, entonces recibo las palabras de Él, la vida de Él. Ahora, cuando oro, sé entonces cómo orar. Voy a pedir de acuerdo a qué? A la voluntad de Él, no la mía. Y cuando yo pido de acuerdo a la voluntad de Dios y permanezco en Él, ¿sabe qué? Dios me va a dar las cosas. Pero se da cuenta cómo torcemos nosotros las cosas. Y decimos, no pide lo que quieras. Y empezamos, que yo quiero un Ferrari, que yo quiero una casa allá en Beverly Hills, y que yo quiero. No, esa es vanidad. ¿O a cuánto ha visto usted, en algún entierro, ha visto usted a alguien que le metan la casa allá de Beverly Hills en el ataúd? O que se lleve todo el dinero que tiene ahorrado en el banco. Nadie. Todas estas cosas se quedan aquí. Y les será concedido. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Versículo 8. Cuando producen mucho fruto, miren qué interesante, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y nosotros creemos, ¿verdad?, que somos discípulos de Él, porque permanecemos en una iglesia, estamos metidos en una iglesia. Eso es bueno, pero eso no es el fruto que Dios está esperando. No es el fruto que Dios produce. Dice, eso le da mucha gloria a mi Padre. Escuche, ¿acaso no dice la Escritura que nosotros fuimos creados para la gloria del Padre? ¿Qué es lo que le da entonces gloria al Padre? Cuando producimos mucho fruto y demostramos así que somos ¿qué? Verdaderos discípulos de Él. Versículo 9. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. ¿Qué dice? Otra vez la misma palabra. Permanezcan en mi amor. Wow. Oye, se habla mucho del amor, ¿va? Pero ¿y qué tal el amor hacia el prójimo? Habemos muchos que nos encanta el amor de Dios, pero no podemos ver a un hermanito en la iglesia, pero ni en sopa. ¿Será que estamos permaneciendo en el amor de Cristo? ¡Qué tremendo! Yo los he amado a ustedes. ¿Nos amó hasta qué punto nos amó? Al punto de entregar su propia vida en la cruz del Calvario. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Debemos permanecer en el amor de Dios, y eso quiere decir que si un hermanito en la iglesia me hizo una tranza, tengo que perdonarlo. No quiere decir que voy a seguir confiando en ese hermanito, pero tengo que perdonarlo. ¿Cuántos entienden lo que te dice? Pero hay mucha gente que cree que el fruto es porque están yendo a la iglesia. Si no se pueden ni ver. Es más, estamos en una reunión ahí celebrando algo y llega el hermanito y aquel se va porque no puede estar con él. ¿Será que estamos permaneciendo en el amor de Dios? Permanezcan en mi amor. Versículo 10. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Lo quieren más claro? Ahí está clarísimo. ¿Cuándo es que permanezco en el amor de Dios? Cuando obedezco sus mandamientos. Y los mandamientos del Señor son muchos, pero yo lo reto. Trata de vivir los 10 mandamientos.
Comencemos, amando a Dios por sobre todas las cosas. Ah, no, pero es que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi madre. Ama a Dios por sobre todo. Mire, y ahí nos quedamos cortos mucho. No te hagas imagen de Dios, de ninguna forma. Decimos, ¿verdad? En el nombre de Dios y le agregamos otras cosas. No, es solamente el nombre de Dios. No te hagas ninguna imagen, ya sea de yeso, de palo, de hierro, de lo que sea. No puedes hacerte ninguna imagen. ¿Te sigo o ya entendió cómo está la cosa? Nos cuesta cumplir los 10 mandamientos. Imagínense ahora todo lo demás que está escrito en la palabra de Dios. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mí, en mi amor, perdón. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Escuche, el fruto del Espíritu que dijimos es la verdadera esencia de la vida cristiana. Cristo, Él es la vida. Él es la esencia. Él vino a modelarnos cómo nosotros podemos producir ese fruto. Porque Él permaneció conectado al Padre. ¿O acaso no digo? No, yo vine a hacer lo que quiero, la voluntad de mi Padre. Versículo 11. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán ¿de qué? De gozo. ¿Ha visto usted un cristiano todo agitado, empurrado? Ya parece el limón. Ese no tiene gozo. Mire, recuerdo, siempre voy a recordar a este hermano en la iglesia, llegar pero bien contento. ¿Y qué pasó? ¿Cómo estás? Él era guatemalteco, era chapín, y dice, nada, muchachos, me corrieron del trabajo hoy. Y era el único que trabajaba en su casa. Tenía como tres hijos, pero estaba contento porque lo habían corrido del trabajo. ¿Cuántos de nosotros llegaríamos a casa contentos? Contándole a la familia que me corrían del trabajo. Pero es que te había entendido, Dios mío, no hay justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. ¿No lo dice la Escritura? La cosa es, ¿lo crees o no lo crees? Les he dicho estas cosas, por eso necesitamos leer cuáles son las cosas que Él nos ha dicho en la palabra. ¿Para qué? Para que se llenen de mi gozo. Así, yo quiero desbordar de gozo. Te vas a morir, no importa, me voy a desbordar de gozo. Aunque el apóstol Pablo presenta una lista de 9 diferentes aspectos, no son frutos, el fruto es uno, pero nos da 9 diferentes aspectos de este fruto. Sin embargo, es uno solo y debe ser visto de manera integral, o sea, juntos. El fruto del Espíritu no nos dice, escuche bien, no nos dice lo que una persona puede ser capaz de hacer para Dios por medio de los dones espirituales y talentos. Entonces, ¿qué nos dice? Más bien nos muestra de qué modo la persona vive para Dios. Muchos creen que los frutos, de nuevo, es ir y compartir el Evangelio con otra persona. Eso es bueno, debemos hacerlo. Pero no, eso no es el fruto del Espíritu. Nos dice quién es la persona
todas las virtudes introducidas en Gálatas 5, 22 y 23, que es lo que vamos a estar viendo la próxima semana, están presentes en Jesucristo. ¿Quiere ver cómo se vive la vida cristiana? Mire y observe y permanezca en Cristo. Por ende, el fruto del Espíritu es la vida de Jesucristo en nosotros. Por eso en Antioquía por primera vez se les llamó, antes se les llamaba los seguidores del camino, pero fue en Antioquía donde por primera vez se les llamó o se nos llamó a los seguidores de Cristo cristianos, no religiosos, cristianos. ¿Por qué razón? Porque reflejaba a Cristo Jesús en sus vidas. Me encanta. Esto es hecho posible por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso se llama el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu no es algo que logramos meramente por esfuerzos humanos. Es posible producir y mostrar algunas de estas maneras, de esas mismas virtudes, por medio del ejercicio de nuestra fuerza de voluntad. O sea, yo puedo aprender a ser paciente hasta que termino siendo paciente en un hospital. Se puede, podemos producir. De nuevo, ese repollo, no sé si usted lo ha visto, pero parece repollo. Y usted lo corta y se mira como repollo. Pero usted lo prueba y es sintético. Es posible producir o mostrar algunas de estas mismas virtudes. Pero esto no es lo mismo que lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Lo que producimos por nosotros mismos o por nosotros mismos es como un fruto de plástico comparado con uno real. Le digo, cuando recién descubrí yo esa carne de cangrejo, dije, está buena. Hasta que me di cuenta que es imitación, ahí mismo que lo dicen, crab imitation. Es una imitación del cangrejo, no es cangrejo. Pero ahí está la gente comiendo plástico. Y ahí está la gente produciendo según ellos el fruto del Espíritu, cuando no podemos producirlo. Fuera de permanecer en Cristo no podemos producir nada nosotros. Este fruto no es manufacturado, crece a raíz de una relación íntima y personal con Cristo Jesús. Cuando el Espíritu nos conecta con Jesús por medio de su palabra escrita, o sea, de la Biblia, sus características comienzan a ser reveladas en nuestra propia vida. Esto fue una introducción para poder hablar entonces de estos 9 aspectos del fruto del Espíritu que se encuentra en Gálatas. La próxima semana vamos a arrancar de lleno y ver cuáles estas 9 manifestaciones, cuál es este fruto del Espíritu que Dios quiere producir en cada uno de nosotros. Es el carácter mismo de Cristo Jesús.